Hablamos de telecomunicaciones, hablamos de servicios avanzados a las empresas, también es un factor locacional muy importante. Por ejemplo, en este factor de servicios avanzados a las empresas, la provincia de Buenos Aires tiene ventajas sobre todas las otras provincias del resto del país. Buenos Aires tiene que saber explotar justamente estos servicios avanzados a las empresas y centrar en ellos el factor locacional. Por cierto, no el único, pero uno de los factores locacionales importantes. Otra cuestión, la cuestión ambiental. También lo hemos analizado, aunque sea mínimamente el otro día, dijimos que vamos a volver cuando analicemos ingeniería de proceso y ustedes creo que tienen, y en higiene y seguridad también investigan algo de los factores ambientales. No sé si hasta tienen una materia específica. Con los cambios de planes ya me he perdido yo. Tiene ingeniería ambiental, tiene. Bueno, si tienen ingeniería ambiental, con más razón los vamos a reducir a los comentarios acá. La normativa en el caso ambiental juega un papel central. Juega un papel central. Así que hay que estudiarla bien a la normativa. Cortito, Antonio. Sí. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, Leo esto también lo sabe porque lo vive, me cuesta mucho el tema de los servicios avanzados para las empresas, lo que es análisis, qué sé yo, puede ser de tintas penetrantes, de certificaciones y todo eso. Generalmente uno termina contratando alguno, cotizando con alguno de Córdoba o Santa Fe que hay, y uno de Buenos Aires, porque seguro que los hay. Porque localmente a veces encontrar en Formosa y Chaco son provincias que nos cuesta conseguir este tipo de servicio. Por cierto, si me permiten un comentario, en España, en la década de los 90, se desarrolló un interesante proyecto de los servicios que estaban localizados en el entorno, tres grandes entornos industriales. Uno, Madrid. Segundo, Barcelona. Tercero, el País Vasco, particularmente en la zona de San Sebastián, Guipúzcoa. Entonces, el proyecto consistía en buscar socios en las provincias y licenciar, es decir, franquiciar lo que se sabe hacer a empresas que lo pueden hacer localmente. No nos da la vida, pero esta es una forma de poner en valor el conocimiento que uno ya posee. Y de paso cañazo que se extiende territorialmente, además, a esa empresa que me licencia la tecnología, el saber hacer, generalmente me paga sobre la base de un porcentaje de la facturación que tiene. Es decir, que se transforma en un costo variable para la empresa. Pero de paso cañazo yo extiendo las posibilidades de prestación de servicio de mi parte. Eso generó un interesantísimo desarrollo en España. Todo el mundo ganó, una estrategia de suma positiva. Cuando digo que la provincia de Buenos Aires puede explotar este saber hacer, puede explotarlo de muy diversas maneras. Una de ellas es a través del franquiciado o del licenciamiento de estos conocimientos para una prestación de servicios en el territorio. Bien, vuelvo, seguimos. Nos quedan solo una línea de factores, fíjense, estos. En primer lugar, el terreno. Ya vamos a hablar ahora de la importancia del terreno. Una cosa es el área donde nos vamos a localizar y otra el terreno con el número de catastro en el cual nos vamos a afincar. Identificar el área se llama macrolocalización. Vamos a ver que los estudios de prefactibilidad suelen trabajar a nivel de macrolocalización. Y luego, identificar el terreno con el número de catastro es un estudio que se llama de microlocalización, típico de los estudios de factibilidad.
Es decir, que ya vamos a ver ambas cuestiones. El terreno tendrá que tener alguna calificación especial, debe tener también algún tipo de aptitud, por ejemplo, en términos logísticos, de telecomunicaciones, etc. Por cierto, también el costo del terreno es muy importante. Si el terreno es muy grande y el costo es muy elevado, tenemos problemas prohibitivos. Es el problema de los japoneses, no tienen terreno. Están cayendo al agua, como decíamos hace un rato. Bien, ahí está Yelén. Digo, Pablo, perfecto. Vamos a seguir haciendo algunos comentarios en torno al terreno. Bien, otro factor locacional que también puede ser gravitante es el que está vinculado a las políticas de incentivos gubernamentales. Por ejemplo, un incentivo típico es un parque industrial. La provincia de Buenos Aires es la provincia más avanzada en su política de parques industriales de todo el país. En este sentido, es muy interesante el saber hacer que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de parques industriales. No solo están los parques, sino, como habrán visto, las zonas de industrialización, la sur, creo que se llama, con Z, zonas urbanas de reconversión o de relocalización, una cosa así. Bueno, lo que digo es, hay distintas categorías en la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la más avanzada de todo el país. Estos parques industriales representan un atractivo, un incentivo para la localización de las empresas. Ese incentivo tiene que ver con la disponibilidad de gas, por ejemplo, la disponibilidad del fluido eléctrico, el suministro eléctrico, la disponibilidad de infraestructuras de comunicación. Los parques industriales suelen estar en nudos logísticos importantes. La posibilidad inclusive de utilizar o de abaratar costos sobre la base de la aglomeración de las empresas industriales en un determinado sitio. Por ejemplo, si varias empresas se localizan en un determinado sitio, esto favorece que haya otras empresas que se especialicen en una logística para esas empresas, lo cual es deseable para las que están localizadas en el parque. Generalmente eso, además de la especialización, hay algún costo más barato, pero sobre todo se da esta conjunción de disponer de ese servicio avanzado de logística ahí en la región, porque hay varias empresas que hacen atractivo que otras vengan a instalarse allí. Bien, lo que digo es, hay políticas e incentivos gubernamentales que pueden jugar también un papel determinante. Algunas de esas políticas pueden ser, por ejemplo, de exención de impuestos. En San Luis, sin ir más lejos, la provincia de San Luis, que tuvo una especie de ley de promoción industrial durante algún tiempo. Anterior a San Luis fue La Rioja, también San Juan en algún momento ligó algo. Aquí al norte creo que solo Tucumán ligó algo en el operativo Independencia a finales de los 60, cuando se cerraron como 21 ingenios ahí en Tucumán y se armó un tole espectacular, que estaban los milicos en el poder, que ni los milicos se la pudieron bancar. Entonces hacía poco además había ocurrido el Cordobazo en el 67, así que los muchachos estaban cuidándose la espalda y armaron lo que se llamó el Operativo Independencia, que consistió en llevar a Tucumán varias industrias manufactureras, entre ellas Escaña, por ejemplo, o la Bosch, etcétera, etcétera. Varias empresas. Pero digo, son políticas gubernamentales específicas, suelen durar algún tiempo. A San Luis fueron numerosas empresas, muchas inclusive del conurbano, que algunas de sus actividades se deslocalizaron y se las llevaron a San Luis. ¿Por qué? Bueno, porque tenían una serie de incentivos, incluido el IVA, particularmente. Por ejemplo, el IVA. Sí, Pablo, por ejemplo, una de las... yo trabajé ya sabes, en la fábrica de jugo Litoral Citrus, y una de las empresas que estaba radicada en San Juan tenía el incentivo que todas las materias primas estaba exenta del IVA, digamos, como incentivo, estaba ya.
Así que bueno, y por otro lado quiero comentar, vamos, en Monseche, lo que pasa me gustaría que lo comente él, pero pone en el chat que el hermano está montando una fábrica de heladeros en Catamarca y la provincia se encarga de la logística, de llevarle los materiales de Buenos Aires a la provincia. Bueno, ese es otro caso, un problema que tenemos acá. ¿Cómo puede ser que yo también siga siempre comprando acá? Porque me cuesta un 30% menos que en las provincias en el norte, por una cuestión del transporte, porque está todo diagramado desde la época de la colonia así. Entonces, es algo que es una maraña de la cual no podemos salir así tan fácilmente. Pero le pregunto a Monseche, ¿eso por qué? ¿Porque tiene algún incentivo en la Sí, provincia? sí, exactamente. La provincia de Bueno, Catamarca correcto. tiene una política ahora de ese tipo, efectivamente. Interesante el aporte de Oscar, gracias. Bien, por último, otros factores. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del agua? El agua de proceso también puede ser un factor locacional cuando mi proceso es intensivo en algún recurso hídrico. ¿Se acuerdan que hablamos de las centrales nucleares, por ejemplo? ¿Por qué están localizadas en Lima? Porque disponen ahí, en la provincia de Buenos Aires, de abundante agua y de buena calidad. Ahí. Fíjense que no se localizaron al sur de la ciudad de Buenos Aires, sino al norte. ¿Eh? Que al sur de la ciudad de Buenos Aires el agua cambia la calidad. Bueno, otras cuestiones. Por ejemplo, uno no se da cuenta, pero es importante la infraestructura social. En el caso de las mineras, que usualmente se localizan cerca del yacimiento, uno de los problemas del yacimiento es que está donde el diablo ha perdido el poncho, en la loma La Lata, allá. Entonces, no hay usualmente cerca escuelas, hospitales. Resulta que para montar el proyecto hay que incluir la infraestructura social. Por ejemplo, bajo la lumbrera, ahí en Catamarca, ya que lo hemos mencionado al Catucho, eh, bajo la lumbrera tiene un hospital, tiene montado todo ahí. ¿Por qué? Porque no había nada a La 50 discoteca, kilómetros a la redonda. tienen hasta Sí, discoteca internet. Yo estuve dentro, gimnasio, canchas de tenis. Es estrenaste realmente la discoteca. lo que hicieron, lo que hicieron ahí adentro, no solamente, digamos, para que puedan vivir, sino para que puedan tener esparcimiento social, porque tuvieron Ujú. muchísimos problemas digamos, empezaban a tener problemas psicológicos los Sí, trabajadores. Lo que hicieron a nivel social para esparcimiento es impresionante. sí, sí. De hecho, miren qué importante será todo lo que es el campamento que se hizo en Minera Lumbrera, que la mina, digamos, así es la mina a cielo abierto más grande de Argentina, que se extrae cobre, oro y litio. No, y molibdeno, perdón, no litio. Sí, no li- Ya está, digamos, está en una situación de profundidad en la cual ya no es rentable seguir extrayendo el mineral. Está agotada la mina, digamos. Por una cuestión de rinde y profundidad ya es muy caro poder sacar el Ujú. mineral. Entonces está analizando utilizar las instalaciones que hicieron, que entre ellas hasta tiene pista de aterrizaje, porque hace unos 15 años atrás a los empleados los llevaban en avión desde Tucumán y desde Catamarca, para que tengan una idea de la magnitud de lo que es el emprendimiento minero debajo de la lumbrera. A unos 42 kilómetros más o menos hay un proyecto que se llama Huarrica, que también es para Ujú. extracción de oro, y miren si será importante lo que es el campamento minero, que se está analizando la construcción de una cinta transportadora de 42 kilómetros, ¿sí? Para poder seguir utilizando y explotando, digamos, todas las instalaciones que tiene debajo de la lumbrera y transportar la ganga con el mineral y hacer la explotación desde Agua Rica a 40 kilómetros de distancia. Miren qué importante el análisis en este caso de la localización industrial, que si bien estar a pie de mina sería lo más lógico en este caso, como ya hay una inversión tan alta, con tantas instalaciones, se está analizando dejar todo como está, el campamento, inclusive con los molinos, con el mineralducto, con todo lo que ya está construido, y solamente transportar a los empleados que van a ir a pie de mina a hacer la explotación, a los trabajadores que trabajan con los camiones y vuelcan donde después lo toman las palas, y que todo el material con la ganga se transporte 42 kilómetros para utilizar lo que en este momento ya está usando Minera Lumbrera. Ujú. Sí, sí. Efectivamente, todas las mineras que están localizadas en regiones así
tienen una importantísima infraestructura social. Y si me permitís agregar lo Sí, último, por Antonio, favor, con adelante. respecto a los recursos, yo particularmente trabajé para Minera Lumbrera brindando servicios en la parte que es la perforación para la extracción de agua. Como ustedes sabrán, es intensiva en consumo de agua la minería porque justamente cuando se hace la molienda del mineral se le va agregando agua para ir dispersando lo que es la ganga del mineral y finalmente el producto, digamos, final, en el caso de Minera Lumbrera, que es sulfuro de cobre, que después se bombea por el mineral ducto, obviamente requiere una cantidad de agua altísima para poder hacer la pasta con la densidad necesaria para poder ser bombeada hasta el punto más alto y que después descienda por gravedad hasta Tucumán. En ese caso, ¿sí?, por la altura y por la ubicación geográfica no hay agua superficial, se imaginarán en dónde está, ¿no? Hacen perforaciones profundas de entre 300 y 700 metros sobre campo arenal, que son más o menos unos 18 kilómetros, para poder extraer el agua que se utiliza para el proceso, y por otro lado hay un sector donde se hace dewatering para poder hacer las detonaciones y que obviamente la tierra esté seca, ¿no? Pero imagínense que ahí el recurso agua es muy necesario y tampoco está disponible, como no estaba disponible la energía eléctrica y se hizo un tendido, como no tenían mano de obra intensiva y se acercó a la gente con infraestructura para que puedan llegar por aire o por tierra. Imagínense el peso que tiene en la estructura de los factores ponderados, en este caso la materia prima, que hizo que todo el resto, ¿sí?, sea económica y financieramente rentable acercarlo al pie de la mina. Bien, perfecto. Gracias, Leo. Muy, muy rico tu comentario. Solo un último detalle. Entre los factores locacionales pueden estar los proveedores. Muchas veces las empresas se fijan dónde están los proveedores y ven y analizan la posibilidad de localizarse allí, sobre todo si además la empresa trabaja con estrategias just in time, como lo vamos a ver cuando veamos la unidad 6 de just in time nuestra. Entonces, por lo tanto, como verán, hay también algunos otros factores locacionales que los metimos en este cajón desastre, que se llama otros, pero que también pueden para algunos proyectos ser gravitantes. Hay que estudiar caso a caso. Aquí la casuística importa y mucho. Nosotros lo que hemos estudiado son los denominados factores clásicos, son cercanía a la materia prima, cercanía a los mercados, infraestructuras de transporte y mano de obra. Esos eran los 4 factores que, por ejemplo, en la década de los 70 y de los 80, eran los 20 únicos que se analizaban. Después apareció con la revolución de las telecomunicaciones la infraestructura de telecomunicaciones avanzadas. El otro día creo que lo comentábamos, Singapur se transforma en un centro de atracción de empresas montando una infraestructura de telecomunicaciones a escala mundial. Por cierto, eso en asociación a un puerto sumamente moderno y activo, puerto de aguas profundas, que está además localizado en un sitio estratégico. Es un punto neurálgico en el control del comercio del mar de la China, elegido por los ingleses. Singapur fue una ciudad inglesa durante mucho tiempo, colonia inglesa durante mucho tiempo. Tontita Otra la más. iguana para elegir los ingleses, sí. No, bueno, dije otra más. otra más, exactamente. Pero volviendo al punto, fíjense que hay nuevos factores locacionales. Esos nuevos factores tienen que ver con la infraestructura avanzada de telecomunicaciones, con los servicios avanzados a las empresas, con mano de obra de alta calificación, con algunas de las otras factores como las políticas de incentivo. Esos son nuevos factores. Ahora vamos a ver cómo los combinamos. La pregunta del millón aquí es, bueno, ¿y cómo tomamos decisiones sobre la base de todos estos factores que acabamos de revisar? Bien, permítame mostrar, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Nosotros vamos a ver algunos de los métodos, entonces, de localización. El primero y el más importante sobre el que vamos a dar amplios detalles es el método de los factores ponderados.
Vamos a ver que es un método que favorece la decisión multicriterio. Por cierto, un tipo de toma de decisiones que abunda en el marco de las organizaciones. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que están basadas en varios factores, no en uno solo. Tenemos que analizar varios factores, no uno solo. Y entonces vamos a ver que ahora, para localizar, vamos a analizar varios factores y vamos a ver cómo opera el método. Pero repito, esta herramienta es muy interesante que se la pongan en la mochila porque les va a ayudar a tomar decisiones en muchas otras circunstancias donde también se da que la toma de decisiones está basada en múltiples factores, no en uno solo. Bien, ese es lo primero que vamos a ver, ese método es el primero que vamos a ver. Segundo método, centro de gravedad. Se parecen y mucho a uno que ustedes han estudiado en física, cuando identificaban el baricentro de una figura. Bueno, vamos a ver que ese método es también interesante para la localización, pero particularmente vamos a ver en qué tipo de localización lo vamos a utilizar. Vamos a ver que el centro de gravedad es altamente pertinente para aquellos proyectos logísticos de distribución, ya sea de aprovisionamiento de materias primas a un gran almacén o de distribución a los mercados para los productos terminados. Ya lo vamos a ver. Centro de gravedad, método del centro de gravedad. El análisis del punto de equilibrio, ustedes ya lo han visto al método, pero lo han visto analizando los costos de una empresa. ¿Se acuerda alguien qué significaba el punto de equilibrio? ¿Qué teníamos en el punto de equilibrio? Pregunta para todos, por cierto. Suma 5 puntos. ¿Se acuerdan del diagrama del punto de equilibrio? Seguro que lo han visto. Sí, lo vieron, lo vieron. Vamos, chicos, a ver quién se anima. Aplicable a varios casos, el punto de equilibrio. Pero en economía lo ven. Bueno, en economía, cuando las dos partes están de acuerdo a cierto precio. No, eso es oferta y la demanda, no diagrama del punto de equilibrio. No sé, quién es el que mencionó, no vi el nombre. Yo, Damián. Damián, perdón. No, Damián, no es el punto de equilibrio del precio, que es donde la curva de la oferta se cruza con la demanda. Este es el diagrama del punto de equilibrio para una empresa. Era donde las ventas cubrían los costos, ¿no? El punto. Exactamente. Ahí en el punto de equilibrio, los ingresos por venta se igualan a los egresos por los costos. Exactamente. Anótese un punto más, Brian. Acuérdense, esto es diagrama del punto de equilibrio, no el punto de equilibrio de la ley de la oferta y la demanda. Hay diferencia. Acá es donde quedamos mano a mano, digamos. Aquí, este es un análisis interno el que estamos haciendo con el diagrama del punto de equilibrio. ¿Está bien? No un estudio externo de mercado. ¿Está bien, Damián? Perfecto. Vuelvo a recuperar la imagen. El diagrama del punto de equilibrio lo vamos a utilizar ahora para la localización. Por cierto, esta comparación que vamos a hacer es comparando varias alternativas desde la perspectiva de una empresa, claro. Varias alternativas. Por cierto, este diagrama es muy útil, muy útil. Ya vamos a ver que el diagrama también, por ejemplo, me permitiría elegir entre dos tecnologías diferentes. Una tecnología tiene una estructura de costo, la otra tecnología tiene otra estructura de costo. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora nos vamos a concentrar en el diagrama del punto de equilibrio para tomar decisiones de qué localización nos conviene adoptar.
Bien, por último, también este problema se lo pueden resolver con programación lineal. Si ustedes recuerdan la investigación operativa, han visto el método simplex, que me permite calcular un problema de programación lineal. Si ustedes recuerdan, la programación lineal o método Danzig, en honor al húngaro que lo desarrolló al método allá por la Segunda Guerra Mundial, fue clave para analizar numerosos problemas de logística vinculados a la guerra. Después se lo trasladó, obviamente, al terreno civil, claro. Bien, este método, si ustedes lo recuerdan, consiste en plantear varias restricciones que son combinaciones lineales de los factores intervinientes y una función objetivo, que usualmente es una función o que maximiza beneficio o minimiza costo, la función objetivo. Esto lo estoy recordando porque ustedes lo han visto. Entonces, todos los factores que acabamos de describir se los puede engarzar en una ecuación o en varias ecuaciones de restricción. Y tenemos que fijar un objetivo que podría ser minimizar costo, diría Alfred Weber, o podría ser maximizar beneficio. Ustedes verán qué restricción, qué función objetivo le ponemos. Pero aún así, fíjense que la programación lineal serviría para resolver los problemas. Nosotros no nos da la vida para meternos con la programación lineal, así que van a tener que recuperar los saberes que han visto en investigación operativa. Bien, vamos por el método, factores ponderados. 5 minutos, sí, gracias. Bien. Fíjense cómo opera el método. Vamos a ver un ejemplo y hacemos un resumen para que vean cómo opera el método. Me parece que es la mejor forma de comprenderlo. Bien. Fíjense que acá listamos todos los factores críticos para un determinado proyecto. Por ejemplo, los factores críticos para el proyecto que estamos analizando son mano de obra, energía, transporte, política de incentivo, acá derecho bien como puesto subsidio, cercanía a los mercados. Esos son nuestros factores críticos. Hemos hecho un análisis para el proyecto y hemos estudiado cada uno de los factores que hemos mencionado y descubrimos que en realidad estos 5 factores son los críticos. Los otros ni van ni vienen. Son marginales en su importancia, en su incidencia sobre el proyecto. Bien. El método de los factores ponderados, una vez que hemos descubierto cuáles son los factores críticos, los factores importantes, los factores relevantes para la toma de decisión, procedemos a darle una ponderación. Esa ponderación implica asignarle un valor que tiene la siguiente propiedad. La suma de esos factores ponderados da 1. Repito, la suma de los factores ponderados da 1. Ese factor de ponderación lo que me dice es cuál es la importancia relativa de cada uno de estos 5 factores que hemos elegido en relación al proyecto. Fíjense, ¿cuál es el factor más importante al que más peso le hemos asignado? Y están los subsidios. 0,39, fíjense. ¿Está bien? Ese es el factor para nosotros más importante. Bueno, seguramente esto lo ha hecho algún contador. Dios me libre y me guarde, toco madera. Pero esa es otra historia. Bien, subsidio. Después, ¿qué otro factor importante? Y la mano de obra. 25. El mercado le sigue como tercer factor, 0,21. Después, transporte, 0,10. Por último, la energía,
0,5 o 5%, 0,05. Acuérdense que la suma de los pesos relativos tiene que dar 1. La suma de los factores de ponderación tiene que dar 1. Estos factores ponderan entre factores críticos. El peso pondera entre los factores críticos. Entre los 5, estos que hemos identificado acá. Bien, esta es la primera parte. Entonces, tenemos que identificar los factores críticos y tenemos que asignarle un peso que mida la incidencia de cada uno de los factores. La clave es que ese peso ponderado, asignado, la suma de esos pesos tiene que dar 1. Esa es una clave central. Bien, analicemos la siguiente parte de este rompecabezas. Vamos a suponer que tenemos dos macro localizaciones. Y entonces vamos a tomar Buenos Aires y Santa Fe. Y vamos a ponderar para cada una de estas localizaciones en una escala de 0 a 100 cuántos puntos se lleva Buenos Aires por la mano de obra, cuántos puntos se lleva Santa Fe por la mano de obra. Fíjense que de 0 a 100 Buenos Aires parece que tiene mejor provisión de mano de obra, más calificada, le damos 70 puntos. A Santa Fe le damos un poquito menos, 60. Bien, energía. Fíjense que en Santa Fe es más abundante y o más barata. Acuérdense que aquí priman también las empresas provinciales en su tarifa. Bien, parece ser que Santa Fe es más saludable o más rentable que Buenos Aires.